Ahora. Bien. Estoy contestando. Todos hicieron las preguntas referidas a ese cuestionario de Google referido a las condiciones de conectividad, y también se les pidió ahí que hicieran algún comentario respecto a las clases, algunos aspectos que ustedes consideren importantes para poder mejorar. Entre esas cosas, es decir, nosotros todavía no hemos hecho una completa evaluación o de todas las sugerencias que ustedes dieron, pero sí una de las que apareció ahí es que pedirles a todos que por favor apaguen sus menos datos para aquellos alumnos que están trabajando o están asistiendo a la clase a través de su teléfono. El resto de las sugerencias las vamos a ir analizando esta semana para poder hacer los cambios que ustedes sugieren. Bueno, si hay alguna pregunta, yo ahora voy a voy a poner la presentación, comparto con ustedes. Lo que voy a necesitar es que me digan si se ve. Sí, profe, Se ve la presentación. Entonces, empiezo. Ustedes cualquier duda que tengan lo pueden plantear por el chat, que va a estar el doctor Ponce leyéndolo, como hicimos la clase pasada, y por ahí tal vez les pida que abran el micrófono y pregunten. Bueno, la clase de hoy es, según venimos viendo en la estructura de la materia, ya vimos glúcidos, ver proteínas. ¿Qué parte de las proteínas? Lo que tiene que ver con la estructura de estas proteínas. Representan el 50% del peso seco de los tejidos, y que, como ustedes pueden ver acá, en esta cadena, la fundamental que constituye a las proteínas son los aminoácidos. Es decir, que una proteína se forma por la unión de múltiples y diferentes aminoácidos, como vamos a ver en el transcurso de esta clase. Profe. Es importante tener en cuenta esto, que para poder ser... ¿Sí? Disculpe, hay muchos que están diciendo que se ¿Sí? trabó el audio. ¿Puede repetir de nuevo? Ah, que bien. Esperen un segundito. Dejo... Esperen un segundo que voy a ver si es un problema. Sí, es un problema de mi conexión. Ahí revisé el tema de la conexión. Esperen un segundito porque empiezo nuevamente. Y por favor me interrumpen si se corta o algo así, porque como yo estoy presentando, no veo... Ahí se ve la presentación. Sí, profe, sí se ve. Bueno, muy bien. Lo voy a poner en pantalla completa. Lo que les decía es que desde el punto de vista de las proteínas, podemos decir que son macromoléculas porque están formadas, tienen un alto peso molecular y están formadas por la unión de
una gran cantidad de aminoácidos, y el aminoácido es la estructura o la unidad más pequeña que conforma una proteína, y que después vamos a ver las características estructurales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las proteínas desde el punto de vista de su importancia? Es que el 50% del peso seco de los tejidos está formado por proteínas, es decir, que resultan muy abundantes en la constitución de los distintos tejidos del organismo, como podemos ver acá en esta imagen representativa. En todos los tejidos de nuestro organismo las proteínas cumplen un papel muy importante. Tan es así que para poder ser, decimos que cada ser humano utiliza aproximadamente 30.000 tipos de proteínas. 30.000 tipos de proteínas diferentes. Y cada una de ellas lleva a cabo una función específica. Dentro de las funciones biológicas que tienen las proteínas, vamos a recordar el dogma central de la biología molecular, en donde el ADN contenido en el núcleo contiene los genes que van a codificar para la síntesis de un ARN mensajero que después se va a traducir en la síntesis de proteínas. Esas proteínas que hablábamos, esas 30.000 proteínas diferentes que poseemos, pueden tener diferentes funciones en nuestro organismo, es decir, algunas pueden tener función estructural o de sostén, como el colágeno. Otras pueden tener funciones de reserva. Muchas son proteínas transportadoras de sustancias. Otras proteínas tienen función hormonal. Otras, función defensiva, como por ejemplo las inmunoglobulinas. Vamos a ver una gran cantidad de proteínas con función enzimática en todas las vías metabólicas que vamos a ver en nuestra materia. Y también vemos proteínas que tienen función reguladora. Esta es una función muy importante porque pueden activar o inhibir diferentes vías metabólicas de nuestro organismo de acuerdo a las necesidades de la célula en un momento determinado. De todas estas vamos a ir viendo ejemplos a lo largo de toda la materia. Desde el punto de vista odontológico, son múltiples las veces que vamos a ver la importancia de las proteínas en la odontología. Acá les menciono una, el ligamento periodontal es un tejido conectivo denso. Acá tienen una imagen del diente, el hueso alveolar, y entonces aquí cómo se une el diente al hueso alveolar, lo hace a través de estas fibras, que es el ligamento periodontal. La función primaria es la de sostener al diente dentro del alvéolo y de mantener una relación fisiológica entre el cemento, que es lo que recubre la raíz, y el hueso alveolar. Tiene funciones también el ligamento periodontal formativas, nutricias y sensoriales. Y están constituidos fundamentalmente por la proteína llamada colágeno. La estructura y las características de esta proteína la vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué también es importante la participación de las fibras colágenas? Porque le da cierta elasticidad al diente. Fíjense, acá tienen dos piezas dentales, una superior y otra inferior, que con las fuerzas masticatorias, estas piezas dentales están continuamente proyectando fuerzas hacia el interior del diente, es decir, desde la corona hacia la raíz. Entonces, la disposición de las fibras alveolodentarias o las fibras del ligamento periodontal como una función importante hacen que estas fibras resistan las fuerzas de tipo vertical y las que actúan en dirección al eje del diente. Entonces, como acá vemos una fuerza oclusal vertical, estirará uniformemente todas las fibras, es decir, todas las fibras de colágeno que aquí se forman, y las fuerzas laterales pueden tensar solamente algunas.
¿Se dan cuenta? Entonces, la función importante que tiene el ligamento periodontal constituido esencialmente por colágeno es resistir a las fuerzas masticatorias, tiene funciones de tipo sensorial y es la unión primordial del diente, o del cemento, que es lo que recubre el diente, con el hueso alveolar que lo sostiene. También otro ejemplo de enfermedad periodontal, de proteínas en la odontología es el caso de la enfermedad periodontal. Acá estamos presentando una situación patológica. La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio que afecta en todos los tejidos que protegen y soportan al diente. Como ustedes pueden ver en esta figura esquemática de la derecha, del lado derecho del diente tenemos una encía y un periodonto normal, y del lado izquierdo tenemos una situación inflamatoria de enfermedad periodontal, que podemos ver cómo se inflaman los tejidos blandos, aumentan de tamaño y cómo se produce la separación de estos tejidos blandos del diente. Es importante tener en cuenta que la destrucción del tejido conectivo es un evento importante para el avance de la enfermedad periodontal, que va desde la encía, como lo vemos acá, hacia los tejidos más profundos. La importancia que tiene el desarrollo de esta inflamación está dado fundamentalmente por ciertas enzimas que son de naturaleza proteica, y que también vamos a ver más adelante, que son capaces de degradar la matriz del tejido conectivo y también degradar las fibras colágenas que forman el ligamento periodontal. Entonces nosotros vamos a ver siempre desde la odontología a las proteínas con una función normal, una función fisiológica, como fue el caso de la diapositiva anterior con el ligamento periodontal, o vamos a ver también a las proteínas que participan o que causan una patología, como en este caso la enfermedad periodontal, causados por enzimas hidrolíticas. Ya vamos a hablar un poco más de este tema cuando veamos enzimas. ¿Qué contenidos vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver la unidad estructural básica de las proteínas, que son los aminoácidos. Vamos a ver cómo se clasifican y qué propiedades físicas y químicas tienen. Y también vamos a hablar sobre estructura de las proteínas. La segunda parte va a quedar para la clase que viene. ¿Qué objetivos se espera que ustedes logren después de estudiar esta unidad? Nombrar los 20 aminoácidos presentes en proteínas, así como dibujar o realizar la fórmula estructural de cada uno de ellos, describir las designaciones de 3 letras y de 1 letra para cada uno de los aminoácidos comunes, clasificar a los aminoácidos según las características de su cadena lateral, definir el punto isoeléctrico e indicar su relación con la carga neta de un electrolito o de un aminoácido polifuncional, explicar cómo pueden usarse el punto isoeléctrico para predecir la modalidad de un polielectrolito, la modalidad de un aminoácido con 2 grupos carboxilos en un campo eléctrico, describir la contribución de cada tipo de cadena lateral de los aminoácidos comunes a sus propiedades químicas, la direccionalidad, nombre y estructura primaria de los péptidos, identificar enlace peptídico y las consecuencias conformacionales de un péptido, identificar los enlaces en el esqueleto peptídico que tienen capacidad de rotar libremente, explicar la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína e ilustrarlas, identificar los principales tipos reconocidos de estructura secundaria y describir las clases y potencias relativas de las fuerzas que estabilizan cada orden o cada tipo de estructura dentro de la proteína. Vamos a comenzar viendo los
aminoácidos. La fórmula general de un aminoácido es la que podemos ver aquí en esta diapositiva. Se caracterizan por tener un carbono central, que se denomina carbono alfa. Este carbono alfa está unido por 4 enlaces covalentes y con un ángulo de 109 grados entre cada uno de estos enlaces a un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral R que, de acuerdo a la característica química de esta cadena lateral, se van a dar los distintos tipos de aminoácidos. El nombre de aminoácido deviene de que tiene un grupo amino y un grupo ácido en su molécula. Dentro de las propiedades generales de los aminoácidos, como ya habíamos visto en la clase como se vio en la clase de glúcidos, el carbono central, alfa, que les hacía recién mención, puede ser, excepto en la glicina, que es el aminoácido, en ese aminoácido no hay carbonos asimétricos, ese carbono alfa puede ser un carbono asimétrico cuando los 4 grupos que se unen al carbono son de distinta naturaleza química. Esto da origen a isómeros ópticos, que ya se habían explicado en glúcidos. Por lo tanto, hay aminoácidos que tienen configuración L y hay aminoácidos que tienen configuración D. ¿Por qué es importante y por qué traemos a colación la estereoquímica de los aminoácidos en este punto? Porque si bien existen en la naturaleza aminoácidos de la configuración D, en nuestro organismo, todos los aminoácidos que forman parte de las proteínas son con configuración L. Es decir, si bien podemos ingerirlos con la dieta, los D aminoácidos no son utilizados. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta de las propiedades generales de los aminoácidos, que se comportan como un ion bipolar. Esta es la fórmula general. Un aminoácido que se encuentra en nuestro organismo a pH fisiológico no es un aminoácido que, digamos, como lo había presentado antes, con el grupo amino y el grupo carboxilo completo, sino que en general se encuentran disociados. Es decir, el grupo carboxilo ha perdido un protón y queda con una carga negativa, y el grupo amino, recuerden que el nitrógeno tiene un par de electrones apareados, es capaz ese par de electrones de tomar un protón del medio ambiente y transformarse en hidrógeno, hidrógeno 3, con una carga positiva. Así normalmente se encuentran los aminoácidos en sangre, dentro de las células o en los espacios intersticiales. Se dice que es neutro porque el número de cargas negativas es igual al número de cargas positivas. Pero esta es la manera en la que lo encontramos en forma fisiológica. El carácter anfótero de los aminoácidos también es otra propiedad. Ustedes fíjense en el cuadro que tienen acá a la izquierda, tenemos el aminoácido en la situación en que lo habíamos presentado recién, el carbono alfa, la cadena lateral R, el hidrógeno, y tenemos el grupo amino ionizado y el grupo carboxilo ionizado. Entonces acá el aminoácido está con carga neutra, carga neta igual a 0, pero ¿qué pasa si a ese aminoácido se lo coloca en un medio donde el pH va disminuyendo? Es decir, si el pH disminuye, recuerden que aumenta la concentración de protones. Al aumentar la concentración de protones, esos protones se van a fijar al grupo carboxilo mediante esta carga negativa. Entonces, en un pH ácido, el aminoácido se va a comportar como una base, captando protones del medio, y su carga neta, como van a ver acá, va a ser positiva. En el cuadro de la derecha mostramos una situación inversa. Partimos nuevamente del aminoácido con carga neta igual a 0, porque una carga negativa con una positiva se neutraliza,
Y si el pH aumenta, es decir, que incrementa la concentración de hidroxilos, esos hidroxilos u oxidrilos van a captar el protón extra que tiene el grupo amino formando agua. Por lo tanto, el aminoácido acá se va a comportar como un ácido, es decir, cediendo su protón a los hidroxilos para formar agua, y el aminoácido va a quedar con una carga neta negativa. Carácter anfótero significa eso, que pueden comportarse como una base si están en un pH bajo, o pueden comportarse como un ácido cuando el pH aumenta. Siempre, y acá vamos a tener en cuenta esto, que el pH en el cual la carga neta del aminoácido es 0, es decir, el número de cargas positivas igual al número de cargas negativas, se lo denomina punto isoeléctrico del aminoácido y es característico para cada uno de los aminoácidos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? No, profe, está bien. Muy bien. Acá vamos a ver el aminoácido, es el ácido aspartico. Les voy a explicar un poquito acá por la forma estructural que tiene. Este es el carbono alfa. Acá se encuentra el grupo amino, el grupo carboxilo. El hidrógeno no está representado en este tipo de fórmulas. Y acá está la cadena lateral del ácido aspartico. Profe, Sí, acaban de preguntar si puede repetir lo del punto isoeléctrico. bien. El punto isoeléctrico, anótenlo, es el pH del medio en el que la cantidad de cargas negativas es igual a la cantidad de cargas positivas. Por lo tanto, la carga neta del aminoácido es igual a 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahí sí, acaban de decir que sí en el chat, profe. Perfecto. Voy a pasar, para no demorarme tanto, a la clasificación de los aminoácidos según su cadena lateral. Nuevamente acá tenemos la fórmula general del aminoácido. Se lo he puesto de distintas maneras el aminoácido para que ustedes puedan identificarlo. Acá tenemos el carbono alfa, el grupo carboxilo, el grupo amino unido al carbono alfa, un hidrógeno y la cadena lateral R. De acuerdo a la cadena lateral, tenemos 20 aminoácidos diferentes que son los que van a constituir nuestras proteínas. Estos aminoácidos se van a clasificar en diferentes grupos dependiendo de la naturaleza de esa cadena lateral R. Por ejemplo, el grupo de aminoácidos alifáticos neutros con cadena lateral no polar, es decir, no polar, que no es soluble en agua. Tenemos la glicina, alanina, la glicina tiene un hidrógeno como cadena lateral, alanina tiene un metilo como cadena lateral, y después van a ver que valina, leucina e isoleucina tienen cadenas laterales carbonadas que se pueden encontrar en todos los casos ramificadas. De todos estos aminoácidos, el único que va a ser, que aunque esté dentro del grupo de aminoácidos alifáticos neutros con cadena lateral no polar, el único que va a ser soluble en agua es glicina y parcialmente lo va a ser alanina, mientras que valina, leucina e isoleucina son netamente apolares. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando luego estos aminoácidos se unan entre sí para formar proteínas, el tipo de aminoácidos
va a determinar cómo se va a plegar la proteína en el espacio. Generalmente los sectores en los que se encuentran una alta proporción, por ejemplo, de valina, leucina e isoleucina, esos sectores de la proteína se ubican hacia adentro de la misma, alejados del agua. El próximo grupo que vamos a ver son también aminoácidos alifáticos neutros, porque no tienen carga, pero en este caso la cadena es polar, es decir, con polaridad y solubilidad en agua, pero no se ioniza, es decir, la cadena lateral no presenta carga. En este caso lo representan los aminoácidos hidroxilados. ¿Qué características tienen las cadenas laterales de estos aminoácidos? Por ejemplo, la serina tiene un carbono, hidrógeno 2 y un oxidrilo. Este oxidrilo le da polaridad, pero no tiene carga, es decir, no va a perder este hidrógeno. Y el otro aminoácido hidroxilado es la treonina, con una cadena lateral carbonada y un grupo hidroxilo en un carbono secundario. Ambos aminoácidos son polares, es decir, estos aminoácidos se disuelven en agua y generalmente cuando forman parte de una proteína se encuentran en el exterior de la proteína teniendo contacto directo con el agua del medio intracelular o del medio extracelular. El otro grupo es aminoácidos neutros aromáticos. Se denominan aromáticos porque en la cadena lateral tienen un núcleo heterocíclico, el triptofano tiene un núcleo heterocíclico llamado indol, y la fenilalanina, junto con la tirosina, tienen un núcleo bencénico. Estos núcleos tienen, por las características químicas, desprenden olor, digamos, por eso se los denomina aromáticos. La diferencia entre tirosina y fenilalanina es que la tirosina posee en un carbono del núcleo bencénico un grupo hidroxilo. ¿Qué hace ese grupo hidroxilo? Que tirosina sea un aminoácido polar, mientras que fenilalanina y triptofano son apolares. ¿Qué significa esto nuevamente? Que la parte de la cadena proteica que contenga estos aminoácidos se van a encontrar hacia el interior de la proteína, mientras que los sectores en donde exista tirosina pueden estar hacia el exterior en contacto con el agua. El grupo de aminoácidos con azufre contiene dos aminoácidos. La cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo en su cadena lateral R, y la metionina, que tiene una unión azufre-carbono-carbono. Ambos aminoácidos se encuentran formando parte de lo que se conoce como aminoácidos azufrados. Cisteína es polar por este grupo sulfidrilo, mientras que metionina es apolar. El grupo de los aminoácidos ácidos dicarboxílicos o aminoácidos ácidos directamente, tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico. ¿Qué características tiene la cadena lateral de estos aminoácidos? Que tanto en el aspartico como en el glutámico tienen un grupo carboxilo extra. Es decir, hay un grupo carboxilo unido al carbono alfa y además tienen un grupo carboxilo en su cadena lateral R. Se dice que son aminoácidos ácidos porque este protón, que está marcado acá con un círculo en celeste, puede ser cedido al medio, es decir, puede actuar este grupo carboxilo como un ácido, cediendo protones. Ambos son aminoácidos polares. Dentro de los derivados de aminoácidos, que también se encuentran formando parte en las proteínas,
como derivados de los aminoácidos que hablamos recién en la diapositiva anterior, que es esta, un derivado de aspartico y glutámico, tenemos estos dos aminoácidos, que es la asparragina y la glutamina. ¿Qué diferencia hay con el aspartico? Que asparragina, en lugar del grupo oxidrilo, tiene una función amida acá en la cadena lateral, y glutamina, en lugar del oxidrilo, también tiene una función amina. Estos aminoácidos, estos derivados de aminoácidos, asparragina y glutamina, son polares, pero no poseen carga en la cadena lateral, pero son polares. El último grupo que vamos a ver es el de los aminoácidos básicos. Fíjense que en la característica general que tienen estos aminoácidos, lisina, arginina e histidina, es que poseen grupos amina de diferentes naturalezas en sus cadenas laterales. Por ejemplo, lisina tiene un grupo amida, arginina tiene este grupo que se denomina guanidina, y la histidina tiene el núcleo heterocíclico imidazol. Estos son todos aminoácidos básicos que pueden captar protones dependiendo del pH del medio. Son todos polares. El último compuesto que vamos a ver es un iminoácido, no un aminoácido. ¿Por qué? Porque en la prolina, la cadena lateral R, debido a la angulatura del enlace carbono-carbono que habíamos dicho que eran de 109 grados, la cadena lateral en la prolina se va plegando sobre sí misma y termina reaccionando con el grupo amino unido al carbono alfa, formando en la cadena, es decir, la cadena lateral R con el grupo alfa-amino, un ciclo que se denomina pirrolidina. Este es un aminoácido muy importante y que lo vamos a ver en proteínas de importancia odontológica. Profe, Sí. están viendo si puede volver a los aminoácidos básicos, por favor. Perfecto. Aquí con los aminoácidos básicos tenemos tres: lisina, arginina e histidina. La característica de los aminoácidos básicos es que pueden captar protones del medio. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Además de la longitud de la cadena carbonada R, la lisina tiene un grupo amida, la arginina tiene un grupo guanidina, este grupo amino, carbono, con doble ligadura al nitrógeno y a otro grupo amino se denomina guanidina, todo este grupo que está marcado en gris. Y en el caso de la histidina, tiene el núcleo heterocíclico que se llama, este núcleo es heterocíclico porque está formado por átomos de distinta naturaleza, carbonos y nitrógeno, y se denomina a este núcleo núcleo imidazol. Estos aminoácidos pueden tener carga positiva en la cadena lateral y son aminoácidos polares, es decir, se solubilizan bien en agua. ¿Se entendió o hay alguna cuestión? Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿La lisina no tiene un grupo amina en vez de un grupo amida? Porque se une a una cadena carbonada. Sí, perdón, es un grupo amina. Ah, bueno, muchas gracias, Sí, profe. te equivocaba acá. Muy bien, No hay muchas gracias por la... acotación. Sí, es un grupo amino. Es Dale. exactamente igual que el grupo este que tenemos aquí unido al carbono alfa. ¿Se dan cuenta? Bien, gracias, profe. Gracias a vos que me hiciste, ya la voy a corregir. ¿Con el aminoácido hay algún problema? No, eso está bien, profe. Bueno. Perdón. Dentro de los aminoácidos tenemos que tener en cuenta que se pueden clasificar o dividir en aminoácidos esenciales, que son aquellos que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y que necesitamos consumirlos con la dieta.
en esta situación es muy importante que ustedes los tengan en cuenta a cuáles son estos aminoácidos esenciales, porque ustedes van a tratar con pacientes y no solamente el tratamiento de una determinada patología a nivel del aparato estomatognático, sino también la salud de este aparato estomatognático va a depender de una excelente o adecuada nutrición y la presencia en la dieta de estos aminoácidos: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano y valina deben ser incorporados con la dieta. Estos dos aminoácidos, arginina e histidina, si bien pueden ser sintetizados por nuestro organismo, en determinadas circunstancias, como por ejemplo embarazo, alguna patología, como el cáncer, por ejemplo, necesitan que estos aminoácidos sean suministrados porque se sintetizan, pero a velocidades muy lentas. En resumen, de lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que los D-aminoácidos existen en la naturaleza, pero solamente los L-aminoácidos están presentes en nuestras proteínas. Todos los aminoácidos poseen al menos dos grupos funcionales débilmente acídicos. Uno es el grupo amina y otro es el grupo carboxilo. Como vimos también en los distintos grupos, muchos aminoácidos poseen grupos funcionales adicionales, como hidroxilo, en el caso de los aminoácidos hidroxilados, sulfidrilo, en el caso de los azufrados, o anidino, en el caso de los aminoácidos básicos, o imidazol. Dijimos que el punto isoeléctrico de un aminoácido es el pH en el cual el aminoácido no porta carga neta, o lo que es lo mismo, la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Y después vamos a ver esto del movimiento en un campo eléctrico que, digamos, no lo vamos a tratar en esta clase. De las reacciones bioquímicas más importantes y que vamos a ver a continuación de los aminoácidos, la más importante es la formación de enlaces peptídicos, que los grupos R de aminoácidos determinan funciones bioquímicas singulares y que, como habíamos visto, pueden formar distintos grupos porque con base a las propiedades del grupo R o las características químicas, los aminoácidos se clasifican como básicos, ácidos, aromáticos, alifáticos, azufrados y de cadena lateral neutra. Ahora vamos a ver el enlace peptídico. Acá tenemos el aminoácido 1 con su grupo amino y su grupo carboxilo. Puede reaccionar con un aminoácido 2, con el grupo, es decir, el grupo carboxilo del aminoácido 1, va a reaccionar con el grupo amino del aminoácido 2, y como ustedes pueden ver, se va a formar una unión covalente entre ambos aminoácidos con pérdida de una molécula de agua. Esta unión covalente que se forma entre el aminoácido 1 y el aminoácido 2 se denomina unión peptídica. Ya vamos a ver las características, y estos dos aminoácidos que estaban libres ahora quedan convertidos en un dipéptido, que reconoce un extremo amino terminal, que es el primer aminoácido que forma el péptido, y un extremo que llamamos carboxilo terminal, que es el grupo carboxilo del último aminoácido. Este enlace peptídico, acá tenemos un modelo molecular, les muestro, y ustedes me dicen si se entiende. Este es el carbono alfa de un aminoácido, el grupo carboxilo. Profe, Sí. están preguntando si puede repetir lo del enlace peptídico. Bien. Y si en el libro blanco sale la curva de titulación de aminoácido, ¿lo podría explicar?
Sí, no vamos a ver la curva de titulación del aminoácido como sale en el libro, pero les voy a explicar cómo se tiene en cuenta. Es decir, no hace falta saber la curva de titulación, sino saber cómo se va comportando el aminoácido. ¿Sí? Ya los voy a explicar. En el caso del enlace peptídico, es un enlace de tipo covalente que se establece entre dos aminoácidos. El aminoácido 1, como vemos acá, va a reaccionar o va a aportar su grupo carboxilo, que va a reaccionar con el grupo amino del aminoácido 2. Hay una pérdida de una molécula de agua y se forma un enlace covalente entre ambos aminoácidos. Entonces, ahora ya se ha formado un dipéptido con un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Fíjense que se representa la unión peptídica como carbono-oxígeno, una unión carbono-hidrógeno. Este enlace que se forma, o el enlace peptídico, tiene una energía de enlace que está entre un enlace simple y un enlace doble. Eso hace que este carbono y este nitrógeno no puedan girar libremente. Ustedes conocen o recuerdan por introducción a la química que cuando había un enlace simple se producía una libre rotación, es decir, el enlace los átomos que estaban alrededor de ese enlace podían girar. Acá, en el caso del enlace peptídico, como está entre una energía de enlace entre el simple y el doble, mantiene fijo a toda esta estructura que ustedes ven acá y que les pensaba explicar en la diapositiva siguiente. Es decir, estos elementos están fijos formando un solo plano. Les muestro acá. Esto que ustedes ven acá, este rectángulo que se ve en verde, indica los átomos que van a quedar fijos en un mismo plano. Que es, fíjense, el carbono alfa, que se los marco acá, de cada uno de los aminoácidos que intervienen en la unión peptídica. La unión peptídica en sí mismo, entre un aminoácido y otro, el oxígeno unido al carbono y el hidrógeno unido al nitrógeno. Todo esto queda fijo en una estructura plana y lo único que se va a mover, por ejemplo, de este primer aminoácido, va a ser el grupo carboxilo y la cadena lateral R. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esto es muy importante que tengan en cuenta este plano de fijación, porque cuando los aminoácidos se unan para formar proteínas, estos van a quedar formando planos u hojas que no se van a poder mover. Entonces le va a imprimir a la proteína un carácter particular que ya vamos a ver en la estructura primaria. Entonces, repito, la unión peptídica es una unión que tiene una energía de enlace entre un enlace simple y un enlace doble e impide que el carbono y el nitrógeno que forman parte de la unión peptídica giren libremente. Por lo tanto, vamos a tener formando un mismo plano al carbono alfa de cada uno de los aminoácidos que forman parte de la unión peptídica, el oxígeno unido al carbono y el hidrógeno unido al nitrógeno. Lo que sí va a quedar fuera de ese plano y con libre rotación, en este caso el grupo carboxilo libre y la cadena lateral R del aminoácido. Acá podemos ver un polímero de aminoácidos. Tengamos en cuenta que cuando se unen dos aminoácidos, los llamamos dipéptidos, 3 aminoácidos son tripéptidos, y luego de 3 aminoácidos, de 4 hasta 10, los llamamos oligopéptidos, y más de 10 polipéptidos. Si ustedes se fijan acá,
tenemos la unión de, acá tenemos lo que se está marcando acá son las uniones peptídicas, tenemos dos uniones peptídicas, ¿sí? Acá tenemos un carbono alfa con un aminoácido con la cadena lateral R, el hidrógeno está unido por unión peptídica a este aminoácido, vemos la cadena lateral R y el hidrógeno, y este aminoácido está unido a un tercer aminoácido que tiene una cadena lateral R, cualquiera puede hacer este aminoácido, y un hidrógeno. ¿Se dan cuenta qué es lo que queda? En lo que está marcado en el rectángulo señala la unión peptídica. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. La importancia que tienen los péptidos, no solamente desde el punto de vista de la función que tienen estos péptidos en nuestro organismo dentro de la célula, sino también que la odontología mínimamente invasiva también le ha encontrado una alternativa terapéutica a los péptidos. La mancha blanca es el inicio de la caries dental, se puede ver acá, lo ven bien ahí, es un cambio en la coloración del esmalte, que se señala acá con la flecha, se llama mancha blanca porque ese sector del esmalte dental que empieza a ser desmineralizado va a tener una coloración más blanca que el esmalte normal. Como ustedes pueden ver, esta es una imagen a microscopía electrónica que tiene cómo se forma la mancha blanca, es decir, en apariencia el esmalte está intacto, pero se ha demostrado que por debajo del esmalte, que es lo que denominamos de manera subsuperficial, hay una pérdida de iones fósforo y calcio, hay desmineralización. Entonces, ¿qué ha hecho la odontología? Ha tomado el concepto de los péptidos para formar productos como este que ven acá a la izquierda. Los péptidos estos son las líneas que se ven, o las cintas que se ven rojas. Estos péptidos son derivados de la caseína y tienen dominios de residuos de serina fosforilada. Recuerden que la serina era un aminoácido hidroxilado, y dos aminoácidos glutámicos. Es decir, esta secuencia, tres serinas hidroxiladas unidas entre sí y dos ácidos glutámicos, tienen la capacidad de mantener o rodear a moléculas de fosfato de calcio, las estabilizan en el medio. Este es un producto que se usa mucho en odontología, y esto permite lo que van a ver acá, es decir, que el fosfato de calcio pueda penetrar, gracias a estos péptidos, hacia el interior de la lesión, remineralizar la parte subsuperficial de la mancha blanca y eliminar el riesgo cariogénico. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió el uso de péptidos? Sí, profe. En el tratamiento? Este compuesto se llama fosfopéptidos de caseína y fosfato de calcio. Es un producto que tiene el nombre comercial de MyPaste, lo aplica el odontólogo y sobre todo se usa mucho en niños, en donde se aplica el producto para producir la remineralización en la profundidad de la mancha blanca. Y normalmente después del tratamiento se observa que esa coloración de mancha blanca que se veía acá desaparece y todo el esmalte tiene una coloración homogénea. Es decir, la odontología también ha utilizado las características de los péptidos y de las proteínas en sus tratamientos. Ustedes lo van a usar mucho. Profe, Sí. una pregunta. ¿Hay otro compuesto que realice la misma función? ¿O ese es el que pudieron sintetizar o descubrir hasta el momento?
Este compuesto, en general en la odontología se tratan de utilizar productos que normalmente se consumen en la dieta. Por ejemplo, siempre se ha visto en este caso que los productos derivados de la leche tenían propiedades anticariogénicas. Después se descubrió que esa propiedad anticariogénica se debía a la proteína que tiene la leche, que es la caseína. Y después se descubrió que no era toda la caseína, sino que eran péptidos de la caseína que tenían esta secuencia de aminoácidos. 3-serina fosforilada, como les dije, y 2 glutámicos. Existen otros agentes remineralizantes. En este momento en la Argentina no ha llegado el producto, pero se está usando en otros lugares, que son péptidos que no transportan el fosfato de calcio en esta forma, pero que pueden introducirse dentro del cuerpo de la lesión. Esto se llama cuerpo de la lesión de la mancha blanca, que está desmineralizado. Se pueden introducir esos péptidos dentro de la mancha blanca y formar como una especie de andamios para que pueda precipitar la hidroxiapatita. Esos productos que se llaman remineralización con péptidos, no me acuerdo en este momento cuál es el nombre comercial, se está usando en Brasil, pero todavía acá no se ha empezado a utilizar. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, muchas gracias, profe. Muy bien. Tienen distintos niveles de organización. El más simple denominamos estructura primaria, luego el plegamiento de la estructura primaria da origen a la secundaria. Profe, Sí, ¿puede empezar de nuevo porque se cortó justo? perdón. Gracias. Ahora vamos a empezar a hablar sobre proteínas, cómo es la estructura de las proteínas. En la estructura molecular de las proteínas tenemos distintos niveles de organización. La estructura primaria es el nivel de organización más simple. Cuando esta estructura se pliega, forma la secundaria. El plegamiento de la estructura secundaria da lugar a la estructura terciaria. Y finalmente, la estructura cuando se unen 2 o más péptidos con estructura terciaria, van a dar origen a la estructura cuaternaria. Vamos a ir viendo cada una por separado para que la puedan entender correctamente. Vamos a empezar con el primer nivel de organización, que es la estructura primaria. La estructura primaria se refiere al número, identidad y secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de aminoácidos hay en la cadena polipeptídica y el orden? Porque si uno tiene este polipéptido, serina, glicina, cisteína, alanina y glicina, no es lo mismo que tener en esta posición valina, acá tener treonina o acá tener ácido glutámico, o tener esta misma secuencia de aminoácidos, pero acá en lugar de cisteína tener serina y la cisteína ubicada acá. Es decir, la secuencia de aminoácidos, el orden en que los aminoácidos se unen, que está determinado por el ADN, es importante porque 2 proteínas o 2 secuencias con un orden alterado de aminoácidos tienen un comportamiento completamente diferente. Implica también a la unión peptídica en la estructura primaria, y como ustedes pueden ver, si recuerdan lo que les dije, en la unión peptídica se producen existen planos en donde quedan dentro de ese plano sin girar los carbonos alfa de los aminoácidos que participan en la unión peptídica
y el nitrógeno y el carboxilo de la unión peptídica. Como ustedes pueden ver, lo que queda por encima de esos planos son las cadenas laterales R o bien los hidrógenos, como les marca aquí. Por supuesto, ¿por qué empezamos por este nivel de organización? Porque la secuencia de aminoácidos o la estructura primaria va a ser determinante de la conformación, las propiedades y las características funcionales de la proteína. En relación a la estructura secundaria, habíamos dicho que es el plegamiento de la estructura primaria. Existen distintos tipos de plegamientos. Uno de estos que vemos acá en la figura es un plegamiento que se llama en hélice alfa, en donde la cadena polipeptídica va a formar un anillo o un helicoide dextrógiro, y que va a tomar es una forma o un plegamiento repetitivo. Fíjense, lo que ustedes ven acá en rosa corresponde a las uniones peptídicas. Y esto que ustedes ven acá que sale por fuera o por dentro de este helicoide son las cadenas laterales de los aminoácidos. Esta disposición o hélice alfa, acá la vemos en rojo, tiene la característica, como les dije, de ser dextrógira, es decir, se enrolla en el sentido de giro de las agujas del reloj. Hay 3,6 residuos de aminoácidos por giro y está mantenida por enlaces de puente hidrógeno intracatenario. Como ustedes pueden ver, estas líneas de puntos que se establecen mantienen a la hélice alfa, son uniones de puente hidrógeno, no son uniones covalentes, sino que son uniones de atracción, es decir, entre un oxígeno del grupo carboxilo de una unión peptídica de un aminoácido que está por encima, va a ser atraído o va a atraer un hidrógeno de un grupo amino de una unión peptídica que esté 3,6 residuos por debajo. Sí. Disculpe, ¿a qué se le denominaba residuo? El residuo es cuando el aminoácido forma parte de una cadena polipeptídica. Es decir, cuando el aminoácido está libre y tiene su grupo amino y carboxilo libre, se lo denomina aminoácido. Cuando ese aminoácido se ha unido con otro para formar una cadena polipeptídica y su grupo amino y carboxilo está comprometido en uniones peptídicas, recibe el nombre de residuo aminoácidico. Ah, perfecto. ¿Entendió? Sí, entendí perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, la hélice alfa está mantenida por uniones de puente hidrógeno que son intracatenarias. ¿Se entendió cómo se establece la unión? A ver si me permiten, voy a ver, aquí tengo, para mostrarles cómo se establece la unión de puente hidrógeno. Como ustedes ven, esto representa una hélice alfa. Ven los círculos que se encuentran en naranja o rosado, representan las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos que salen por fuera de ese plano, o como ustedes pueden ver, los hidrógenos del carbono alfa, ¿ven? Está fuera del plano que forma la unión peptídica. Entonces, fíjense que la unión de puente hidrógeno se va a establecer entre el grupo carbonilo de una unión peptídica, que está por encima, con el hidrógeno de un amino que forma una unión peptídica que está 3,6 residuos por debajo. ¿Se dan cuenta? Esa es la unión de puente hidrógeno que se establece. Entonces, para el mantenimiento de la estructura secundaria va a ser por puentes hidrógenos intracatenarios, y quienes participan en la formación del puente hidrógeno
son el grupo carbonilo y el nitrógeno-hidrógeno de las uniones peptídicas. Esta no es la única forma de estructura secundaria que tenemos. También se observan que se representan como flechas, acá, las hojas plegadas beta. Acá la cadena se va plegando sobre sí misma, no forma una hélice o un helicoide, sino que se va plegando y el plegamiento va a formar una lámina o una hoja, como se representa acá, una lámina, y la unión que mantienen a los aminoácidos dentro de esa lámina plegada también es una unión de puente hidrógeno entre los grupos carbonilo, nitrógeno, hidrógeno de las uniones peptídicas. Es decir, repito, en la estructura secundaria, la unión de puente hidrógeno se establece entre el carbono y oxígeno de un enlace peptídico con el nitrógeno hidrógeno de otro enlace peptídico. No participan las cadenas laterales. Las láminas, digamos, las láminas plegadas beta pueden ser, ven acá en una proteína que se ha plegado, y puede haber láminas plegadas beta que sean paralelas y en la misma dirección, o también podemos tener láminas plegadas en distinta dirección en una proteína. La última, que no la mostré acá, pero que ustedes lo pueden ver acá, otro tipo de estructura secundaria es la estructura al azar. Es decir, no tiene una estructura repetitiva o definida como la hélice alfa o la lámina plegada beta, pero la suele encontrar uniendo a la estructura al azar, uniendo estructuras definidas. Por ejemplo, acá vemos uniones de tipo estructuras al azar uniendo dos láminas o tres láminas plegadas beta. Acá, si me permiten, vemos estructuras de tipo al azar uniendo una alfa hélice con una lámina plegada beta. Entonces, los tipos de estructuras secundarias que hay son tres: hélice alfa, lámina beta y una estructura secundaria al azar que normalmente le encontramos uniendo las estructuras alfa hélice entre sí o alfa hélice, lámina beta o dos láminas betas, como hemos visto. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Pasamos ahora al plegamiento de la estructura secundaria para dar origen a la estructura terciaria. Acá es la arquitectura tridimensional que va a adoptar la proteína en el espacio. Es decir, cómo en 3 dimensiones va a ser la estructura o el plegamiento. Generalmente es el plegamiento de la estructura secundaria para formarla o dar la forma definitiva de la proteína. Acá vemos un ejemplo de una enzima, la triosa fosfato isomerasa. Es una enzima que ustedes van a ver cuando vean metabolismo de la glucosa, concretamente la glucólisis. Esta es una enzima que está formada por una sola cadena polipeptídica, y como ustedes pueden ver, las estructuras secundarias a su vez están plegadas sobre sí mismas. ¿Qué es lo que podemos ver en esta estructura terciaria? Segmentos secundarios al azar que están plegados sobre sí mismos. Podemos ver hélices alfa, que son los que vemos acá en verde, con algunas láminas plegadas betas. Pero es el plegamiento de la estructura secundaria sobre sí misma que da origen a la estructura terciaria. ¿Cómo se mantiene la estructura terciaria? La estructura terciaria se va a mantener por distintos tipos de uniones. Por ejemplo, uniones de tipo covalente,
son todas uniones de tipo intracatenaria, como ustedes pueden ver, uniones de puentes disulfuro, que como ven acá en el esquema se puede establecer entre dos cisteínas. Recuerden que las cisteínas son aminoácidos azufrados que tienen un grupo sulfidrilo en su cadena lateral. Entonces, se forma acá un puente disulfuro y esto normalmente genera plegamientos en la molécula. Esta, la unión de puente disulfuro, es una unión de tipo covalente. Después podemos tener fuerzas de atracción electrostáticas. Los aminoácidos ácidos, como por ejemplo el aspartico, que en su cadena lateral tienen un grupo carboxilo con carga neta negativa, va a ejercer una acción electrostática sobre grupos con carga eléctrica opuesta, como por ejemplo el grupo amino de una lisina, que es un aminoácido básico. Estas fuerzas de tipo electrostática, fuerzas de atracción, también mantienen la estructura terciaria. Otro tipo de unión que mantiene la estructura terciaria es las uniones de puente hidrógeno. Pero como pueden ustedes observar acá, el puente hidrógeno se establece entre, por ejemplo, el oxígeno de un grupo carboxilo del glutámico o del aspartico con el hidrógeno de un aminoácido hidroxilado como puede ser la serina. ¿Ven la diferencia entre una unión de puente hidrógeno y una unión de tipo interacción electrostática? En las electrostáticas participan dos grupos químicos con carga neta. El carboxilo de un aminoácido ácido con el amino de un aminoácido básico. Dos grupos químicos con carga neta. En el puente hidrógeno se establece una atracción o un tipo de unión entre, puede ser un grupo químico cargado como el grupo carboxilo de un aminoácido ácido con el hidrógeno de un aminoácido neutro polar, como puede ser la serina. Este tipo de uniones que vemos acá son uniones o interacciones de tipo hidrofóbicas. Se dan entre las cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicos. Por ejemplo, acá tenemos valina e isoleucina, que son, si ustedes recuerdan, estaban dentro del grupo de aminoácidos alifáticos neutros con cadena lateral no polar. Entonces, estas son las interacciones de tipo hidrofóbica. Como les había explicado bien, estos aminoácidos hidrofóbicos generalmente se encuentran ubicados hacia el interior de la proteína, lejos del contacto con el agua del medio sanguíneo, de la sangre o del medio citoplasmático, por ejemplo, mientras que los aminoácidos polares se encuentran en contacto en la superficie, en contacto con el agua. Se debe entender que el único enlace de tipo covalente es el puente disulfuro. Las atracciones electrostáticas, puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas son fuerzas que mantienen unida a distintas porciones de la cadena polipeptídica, pero no son uniones covalentes, son uniones mucho más débiles. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Muy bien, gracias. Ahora vamos a pasar a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se da en las proteínas que tienen dos o más cadenas polipeptídicas. Como ustedes pueden ver acá en este ejemplo, por ejemplo aquí, vemos con distintos colores, naranja y verde, son dos polipéptidos que se encuentran unidos. ¿Qué significa eso? Son dos polipéptidos diferentes que interaccionan entre sí y que esos dos, o puede haber más polipéptidos, dan origen a una proteína con una función específica. En el ejemplo que sigue les muestro la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre,
y que ustedes van a verlo con más detenimiento en la clase que viene, es una proteína con estructura cuaternaria porque está formada por la unión de 4 unidades polipeptídicas. ¿Ven? 2 unidades polipeptídicas en azul, que son las unidades que se llaman beta 1 y beta 2, y 2 unidades polipeptídicas denominadas alfa, alfa 1 y alfa 2. Lo que vamos a ver es cómo interaccionan estos péptidos para mantenerse unidos, porque la proteína sí o sí, para poder funcionar y transportar oxígeno de los pulmones hacia los tejidos periféricos, necesita de estas 4 subunidades que estén correctamente unidas entre sí o interaccionando entre sí para que la hemoglobina pueda tener su acción. Así como doy como ejemplo la hemoglobina, existen muchas proteínas que vamos a ver a lo largo de la materia que tienen estructura cuaternaria porque están formadas por más de una unidad polipeptídica. Los enlaces que mantienen a la estructura cuaternaria son exactamente los mismos que mantienen a la estructura terciaria, solo que acá son intercatenarios. Estos enlaces se producen entre una cadena y otra. En la estructura terciaria eran dentro de la cadena. Acá es entre 2 cadenas. Eso tienen que tener en cuenta que si bien son los mismos, en la estructura cuaternaria estos son de tipo intercatenarios. Los vamos a volver a mencionar. Esta unión covalente de puente disulfuro entre cisteínas diferentes. Esta cisteína está en una cadena polipeptídica y esta está en otra cadena polipeptídica. Los enlaces puente hidrógeno, interacciones iónicas entre grupos cargados con carga neta de diferente carga, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. Acá podemos ver en esta diapositiva todos los niveles de organización. La estructura primaria, que habíamos dicho que era la unión peptídica y la secuencia de aminoácidos. Cuando esta estructura primaria se pliega, puede dar origen a estructuras bien definidas como hoja plegada o hélice alfa, y también, que acá no está esquematizado, consideramos estructura de tipo secundario a las estructuras al azar. Están unidas por uniones puente hidrógeno que ocurren intracatenarios que se dan entre el grupo carbonilo y el nitrógeno-hidrógeno de las uniones peptídicas. El plegamiento de la estructura secundaria va a dar origen a la estructura terciaria. La estructura terciaria habíamos dicho que se mantenía por enlaces de puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones hidrostáticas, interacciones eléctricas e interacciones hidrofóbicas intracatenarias, y finalmente en la proteína que está formada por 2 o más unidades polipeptídicas existe un cuarto tipo de estructura, que es la estructura cuaternaria, cuando se produce la unión entre los péptidos. Las uniones que mantienen a estos péptidos son exactamente iguales que los que mantenían a la estructura terciaria, solo que son intercatenarios. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Está bien? Sí. Hay en este plegamiento que yo les decía, toda esta parte de plegamiento de las proteínas, una vez que las proteínas son sintetizadas en nuestro organismo a partir de el ARN mensajero, los ribosomas, se produce la biosíntesis de proteínas. Estas proteínas es muy importante que adquieran estos plegamientos porque es lo que va a determinar la función de la proteína.
La proteína tiene que estar correctamente plegada para dos situaciones específicas. Por un lado, para mantenerse soluble o formando soluciones coloidales dentro de la célula, necesita estar soluble, y por el otro lado, de la estructura, de la correcta estructura tridimensional, va a depender la funcionalidad de la proteína. ¿Qué es lo que sucede cuando por algún problema o alguna alteración, que puede ser alguna alteración de tipo enzimático, alguna alteración de tipo genética, las proteínas no se pliegan correctamente como lo acabamos de mostrar, puede dar lugar a la aparición de una patología? Es decir, en muchos casos se han determinado patologías en donde la proteína no se pliega correctamente y por lo tanto no tiene actividad enzimática o la actividad funcional. En otros casos, una proteína que no se pliega correctamente puede precipitar dentro de la célula. Es el caso que vamos a ver ahora. Hay un gran número de patologías que se denominan amiloidosis. En estas patologías hay errores en el plegamiento de la proteína. La proteína no se pliega correctamente, como lo acabamos de mencionar, y al no plegarse correctamente, se van a producir uniones entre los distintos polipéptidos y van a formar lo que se conoce, en este caso en particular, las placas de amiloides. Esto es lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Como podemos ver acá, esto es un esquema de un tejido nervioso normal, donde tenemos la neurona, la sustancia intercelular, y en la enfermedad de Alzheimer se observó que en el medio intercelular se encuentran placas o precipitados de amiloide, es decir, proteínas que están por alguna razón mal plegadas, no pueden mantenerse en sus condiciones de solubilidad en ese espacio o en ese medio ambiente, se unen unas a otras, se pliegan, precipitan, y al precipitarse, indudablemente la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer se debe a que estas placas de amiloide interfieren en el funcionamiento del sistema nervioso central. Vamos a ver qué sucede cuando se desnaturaliza una proteína. Las proteínas pueden desnaturalizarse por calentamiento, esto es cuando las tenemos fuera del organismo, ¿no? Es decir, el aumentar la temperatura puede producir cambios en las propiedades de la proteína y ruptura de muchas uniones, por ejemplo, las uniones de tipo terciaria o las uniones de tipo secundarias, y produce una alteración de la estructura tridimensional. También las variaciones en el pH alteran primero los estados de ionización de la cadena y después van a alterar las uniones que mantienen las estructuras terciarias o cuaternarias de la proteína. Los detergentes se pueden asociar a residuos polares e interferir en las interacciones hidrofóbicas que se encuentran manteniendo la estructura terciaria o cuaternaria, y si no, otras sustancias como los agentes caotrópicos, que es la urea, que son moléculas orgánicas que rompen las uniones hidrofóbicas y aumentan la solubilidad de las partes polares de la proteína en agua. En la desnaturalización, lo que nosotros tenemos es una pérdida de la estructura tridimensional de la proteína. Importante tener en cuenta, cuando hablamos de desnaturalización, decimos que se rompen en el proceso las estructuras secundaria, terciaria de la proteína y cuaternaria si ésta la tuviera. Pero no se altera en la desnaturalización la estructura primaria de la proteína. La estructura primaria se mantiene. La única forma de romper la estructura primaria
es mediante un proceso que se denomina hidrólisis, que ahí se rompe la unión peptídica y deja los aminoácidos libres. Pero vuelvo a repetir, cuando una proteína se desnaturaliza es porque pierde la estructura tridimensional, es decir, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria si fuera una proteína con más de 2 cadenas polipeptídicas. La desnaturalización puede ser irreversible, es decir, que cuando se vuelve a las condiciones normales, la proteína no puede hacer este proceso, volver a reordenarse, volver a plegarse y obtener la forma nativa u original. En ese caso hablamos de una desnaturalización irreversible, como sucede, por ejemplo, con la clara del huevo. La clara de huevo está formada por una proteína, es muy abundante, denominada ovoalbúmina. Cuando calentamos un huevo, lo que se produce es una desnaturalización de la ovoalbúmina, se observa como un cambio de color y de viscosidad, de la característica viscosa y transparente que tiene la clara del huevo. Al ser calentada pasa a tener un color blanco, y es mucho más, y se solidifica, y en este caso tenemos un ejemplo de desnaturalización irreversible, porque por más que enfriemos el huevo, la proteína no vuelve a renaturalizarse. Entonces, en el caso de la desnaturalización irreversible, por más que volvamos a las condiciones normales del medio en donde está disuelta esa proteína, no vuelve a adquirir su forma tridimensional. Y hablamos de desnaturalización reversible cuando al volver en las características del medio, como vemos acá, la proteína vuelve a formar su estructura secundaria y terciaria y se renaturaliza. En este ejemplo tenemos la proteína en su forma activa, se le agrega urea, que habíamos visto que es un agente que rompe y solubiliza las proteínas, ¿ven? Rompe las uniones de puente disulfuro, en este caso, y después cuando quitamos a estos compuestos del medio, las uniones de puente disulfuro se vuelven a formar y se vuelve a obtener la estructura tridimensional de la proteína y sigue siendo activa. ¿Alguna pregunta sobre desnaturalización? No, profe. En resumen, podemos decir que de las reacciones bioquímicas de los aminoácidos, la más importante es la formación de enlaces peptídicos. El carácter de doble enlace parcial, decimos parcial porque está entre un enlace simple y un enlace doble que une el carbono carbonilo y el nitrógeno de un péptido, hace coplanares o forma un plano a los 4 átomos del enlace peptídico y restringe el número de conformaciones peptídicas posibles. Recordemos que esto restringía el tipo de conformaciones que iba a tener después el péptido en la estructura secundaria. La estructura primaria está codificada por un gen y es la secuencia del tipo y secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria se produce por el plegado de los polipéptidos con enlaces de puente hidrógeno. Pueden ser hélice alfa, hoja plegada beta, y puede haber flexiones y asas, que son los que se denominan uniones secundarias de tipo al azar. La estructura terciaria alude a las relaciones entre dominios estructurales secundarios, o lo que yo le había dicho, el plegamiento, el otro superplegamiento de la molécula. La estructura cuaternaria de la proteína es cuando la proteína está formada por 2 o más péptidos, que también se llaman proteínas oligoméricas,
y se refiere a las relaciones espaciales entre diversos tipos de polipéptidos. Dijimos que las estructuras primarias se estabilizan por medio del enlace peptídico, que es un enlace covalente. La estructura de tipo, las estructuras secundarias o superiores se van a estabilizar por fuerzas débiles, como enlaces de hidrógeno, enlaces electrostáticos o de puentes salinos, asociación de grupos hidrofóbicos. Y el puente disulfuro, que acá me faltó agregarlo. La desnaturalización de una proteína comprende la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, puede ser reversible o irreversible. En la próxima clase, la parte de lo que llamamos estructura de proteínas 2, se va a ver la clasificación y las propiedades de 3 proteínas importantes, no solamente desde el punto de vista odontológico, sino para todo el organismo en general. ¿Hay alguna consulta sobre yo puedo volver? ¿Tenemos tiempo? Hola, profe. Hola, profe. Disculpe, ¿este Power lo va a subir al aula virtual? Lo que se sube al aula virtual, lo estamos subiendo, es la clase grabada, que incluye el PowerPoint.